durante todos los años que estuvimos acá, que estuvimos trabajando para llegar a este momento. Muchachos, todos queremos estar en este momento. Nosotros podemos ganar, podemos hacer historia. Y nosotros vamos a ganar y vamos a hacer historia. En el fútbol peruano son pocas las veces que un extranjero llega a ser considerado ídolo. Esto a causa de que muchos no llegan a conectar con los hinchas por una cuestión de carisma, otros que llegan simplemente son unos paquetes. También están los que encuentran mejores ofertas en clubes rivales, los famosos mercenarios, ganándose el repudio de su anterior afición, o muchos que la rompen duran poco en el Perú debido a su nivel, pero sobre todo porque es difícil que un extranjero represente la identidad de una institución peruana. Una identidad que es ajena al contexto cultural del que proviene un jugador de afuera. Así el deportista jugara la mejor temporada de su carrera, la palabra ídolo trasciende incluso afuera del campo. Se trata de una persona que respete el escudo por el cual juega y que asimismo sus acciones o palabras reflejen lo que los mismos hinchas sienten por su club. Alcanzar este estatus es aún más difícil si juegas en uno de los tres grandes del Perú, donde la hinchada es más exigente y no toleran a los que no honran los colores. Otro factor es que de estos equipos salen los ídolos del fútbol peruano en general, por lo que los extranjeros quedan relegados a segundo plano en la historia de las instituciones. Si hablamos de ídolos extranjeros, en Sporting Cristal podríamos destacar claramente a Yuliño, que aparte de disputar grandes temporadas con la celeste, tiene el agregado de haber vestido la bicolor. En Universitario se puede hablar de Jorge Amado Núñez, que representa esa dureza y garra que tanto levanta a los hinchas cremas. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en Alianza Lima, el denominado equipo del pueblo, mismo pueblo que está acostumbrado a gozar de ídolos nacionales como Waldir Sáenz, Manguera Villanueva, Teófilo Cubillas, César Cueto, entre otros. Pero tras la aparición de un jugador argentino que, pese a su edad, sigue marcando hitos en la historia blanquiazul, ha surgido una disyuntiva que poco a poco se va esclareciendo más. Hoy hablaremos del pirata que tras lograr el éxito en diferentes equipos de Sudamérica, decidió arribar a tierras peruanas sin imaginar el impacto que causaría en uno de los clubes más populares de nuestra nación. Hoy hablaremos de Hernán Barcos. Para iniciar esta historia nos debemos remontar justamente a una de las etapas más oscuras del equipo de La Victoria. 28 de noviembre del 2020. Alianza Lima pierde 2-0 con Sport Huancayo y asimismo pierde la categoría. Un equipo que en un año para el olvido, debido a la enfermedad global que se enfrentaba en aquel entonces, también se encargó de convertirlo en un año para el olvido en la historia de su institución. Un plantel que demostró semana tras semana no respetar, representar ni valorar a uno de los clubes más icónicos del Perú. Bajo esta circunstancia, los planes del siguiente mercado de fichajes de Alianza se cayeron, reduciendo su presupuesto y teniendo que negociar con los pocos que atracaron jugar segunda división. Con todo esto encima, era una misión difícil traer a un extranjero de renombre. El dirigente deportivo actual y de aquel entonces, José Bellina, fue el ejecutor del plan. Contactó con Hernán Barcos para ofrecerle un contrato que para un jugador de su calibre era casi un no rotundo. Pero el pirata, más que en lo salarial, se enfocó en otros aspectos, por lo cual decidió comunicarse con el elegido DT para ese año, Carlos Bustos, y preguntarle respecto al proyecto. Felizmente para los blanquiazules no hubo teléfono malogrado y el delantero de 36 años decidió vestir la blanquiazul. Un dato curioso es que Universitario de Deportes tuvo un acercamiento con el entorno de Barcos, pero fue Ángel Comiso quien finalmente no lo deseaba en sus planes. 36 años. 37 antes de mitad de temporada. Esa era la preocupación de los hinchas, de los cuales varios desmeritaron sin haberse disputado ni un solo partido la contratación del delantero, pese a su gran palmarés en Sudamérica y haber logrado el éxito internacional con Liga de Quito. Pero Hernán Barcos es de esos jugadores que a las críticas las calla con fútbol. Para el alivio del pueblo blanquiazul, Carlos Stein incumpliría las normas y un ente extranjero, el ya famoso TAS, fallaría a favor de Alianza Lima, devolviendo su permanencia en primera división. Las expectativas de igual manera no eran tan altas para ese año, teniendo en cuenta que el presupuesto era inferior a los cuadros rivales y que sin la hinchada debido a la pandemia, la taquilla tampoco sería un salvavidas. Pero para Hernán Barcos esto no fue un problema. Se puso los botines y simplemente decidió abusar del nivel del campeonato peruano.
Rápidamente se notó lo diferencial que era Barcos en el torneo local. Aguantaba de espaldas sin que los jugadores lo movieran, dominaba excepcionalmente el juego aéreo, y no solo era bueno dentro del área, sino que saliendo de ella se prestaba como un 10, que filtraba pases precisos a sus compañeros. El único jugador por ese entonces que se le acercó a ese nivel de diferencia con el resto fue otro Hernán, pero Hernán Novic, que defendía justo los colores de Universitario de Deportes. Ambos chocaron en el clásico, donde tanto los de la Victoria como los de ATE regalaron un partidazo a sus hinchadas, y justamente tanto Barcos como Novic fueron los más importantes para su respectivo conjunto. Al final la victoria sería para el equipo íntimo, con un gol agónico de Axel Moyano. Al lado de referentes que volvieron al club de sus amores como lo son Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre, Barcos se encargó de dirigir la flota aliancista hasta la final del torneo, en donde se verían las caras contra Sporting Cristal. Solo el partido de ida le bastó al Pirata para quedar en la memoria de varios aliancistas. Tras un aguante de espalda y un taquito del Zorrito Aguirre, el 9 de Alianza condujo el balón a su antojo. Al ingresar al área cambia de pie, metiendo un puntazo con la izquierda, anotando el único gol de ambos encuentros. En la vuelta, pese a que Cristal superó a Alianza en el juego, la defensa y el Mono Campos evitaron que los celestes empataran la final. La victoria volvía a sonreír. Las lágrimas que un año atrás habían sido de tristeza en ese momento se convirtieron de alegría. Lágrimas que el mismo Barcos no pudo contener, entregándoles un título nacional a los victorianos y asimismo consagrándose como el mejor jugador del torneo. El Pirata no solo deslumbró por su nivel, sino que le dio una cachetada a la cara que dejó Alianza en 2020. Un equipo de indisciplinados que no les interesó sudar la camiseta que vistieron, se veía opacado por una figura llena de profesionalismo y respeto por los colores que le tocó defender. Al año siguiente, Hernán Barcos ya era el máximo referente de la plantilla, incluso por delante de Jefferson Farfán, que ese 2022 se vería muy perjudicado por las lesiones. En el primer clásico de esa temporada, el Pirata volvió a ser pieza clave para la goleada de los íntimos frente a los cremas, logrando salir victoriosos con el marcador de 1-4 en condición de visitante. Barcos marcaría el último gol que sentenció una tarde triste para los de ATE y una tarde de fiesta para la Victoria. Pero en el plano internacional, el desempeño de Alianza era otra historia, donde el capítulo más oscuro sería el 8-1 ante River Plate, resultado que marcó el retiro de Carlos Bustos como DT y posterior ingreso de Guillermo Salas para asumir el cargo. A los blanquiazules se les escapó el torneo Apertura, que consiguió Melgar de Arequipa, equipo que lentamente se volvía el favorito de la prensa y la opinión pública para convertirse en campeón, debido a su buen desenvolvimiento en la Copa Sudamericana de aquel año, llegando a semifinales. Pero en el Clausura, Barcos, junto a destacadas participaciones de Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Pablo Míguez, Jordi Vilches y Ángelo Campos, consiguió remontar lugares en la tabla. Incluso el Pirata dejó uno de los momentos más icónicos del fútbol nacional en los últimos años. En el partido frente a Ayacucho, Ángelo Campos fue expulsado y fue el mismo delantero quien lo suplantó en esa posición, debido a que ya se habían quemado los cambios. Como si se tratara de un experto en la portería, el Pirata se dio el gusto de amagar una tajada y salir a cortar un centro. Y hago un paréntesis aquí porque son esta clase de momentos los que quedan en la conciencia colectiva de un hincha, ganándose el jugador un aprecio extra con respecto a los demás miembros de una plantilla. Asegurando victorias importantes, Alianza ganó el torneo Clausura, disputando una final nacional por segundo año consecutivo. En el partido de ida disputado en Arequipa, Melgar logró imponerse debido a un autogol hecho por Jordi Vilches. Con este panorama, el bicampeonato se complicaba para los de la Victoria, pero en un marco de final, el Estadio Matute apretó para que su equipo remonte, logrando empatar en el primer tiempo y, como si estuviera escrito, el mismo Jordi Vilches fue quien anotó el tanto para igualar. A los 74, Pablo Lavandeira conectaría de cabeza, anotando el gol que definiría el bicampeonato aliancista. Pese a no anotar en la final, Hernán fue nuevamente elegido jugador del torneo, consiguiendo 18 goles en toda la liga, pero sobre todo, nuevamente siendo el líder, tanto en vestuario como en la cancha, dirigiendo el barco blanquiazul por segundo año a la gloria. Para el 2023, debido al bicampeonato, Alianza realizó uno de sus mercados de fichajes más caros, contratando al Rifle Andrade, Carlos Zambrano, Santiago García,
Gabriel Costa, Brian Reina y consiguiendo el préstamo de Pablo Sabac, quien tendría la complicada tarea de suplantar a Barcos como delantero titular. El colombiano parecía que estaba destinado a sustituir a Hernán, paseándose en el torneo Apertura, similar como lo hizo el argentino en su primera temporada. Sabac anotó 8 goles que le valieron el título de mejor jugador de la Apertura, misma competición que Alianza ganó con mucha autoridad, y justamente con este panorama, al cuadro íntimo le vendrían flashbacks del 2020. Cristian Cuevas se sumaba a la plantilla de Alianza Lima, como el flamante refuerzo blanquiazul. De hecho, en el canal tenemos un video de su llegada y cómo se convirtió en el peor fichaje en la historia del fútbol peruano, porque así lo fue. Cuevita subido de peso, con una lesión que luego se reveló, pero sobre todo con esa vida fuera de las canchas que tanto lo caracteriza, no solo se encargó de no aportar nada dentro del campo, sino que también de causar riñas en la interna de los blanquiazules, dividiendo a un grupo con tanto ego que tras el fracaso en Copa Libertadores y resultados negativos en el Clausura se quedó sin DT, pues Guillermo Salas sería despedido del cargo. Actualmente se esclarecieron las razones de por qué Chicho no podía continuar en ese puesto, debido a su carácter inestable, pero en ese año uno de los principales señalados de su salida, y como futbolísticamente se le conoce, hacerle la camita, fue Hernán Barcos, y también se le empezó a criticar por su ausencia de gol en los partidos de Copa Libertadores. Comentarios que no sentaron nada bien a un jugador que había demostrado ser un profesional de pies a cabeza las 2 temporadas pasadas. A mí me van a decir lío negativo, después de 2 años y medio dándole la vida de Alianza, 20 años jugando como profesional, nunca tuve problema, y usted me va a decir que yo voy a sacar un técnico. Mientras el barco blanquiazul se estaba inundando por las indisciplinas y constantes lesiones, la tripulación crema salía a flote gracias a Jorge Fossati, quien implantó una idea de juego que trascendió tanto en Universitario que hasta día de hoy se sigue usando, la famosa línea de 3. Fossati le dio vuelta al mal la apertura de los de Ate, logrando plantar un equipo dominador para lo que quedaba de temporada, mientras que en Alianza partidos que se asumían como ganables se perdían. Pablo Sabac, debido a una lesión y a su gusto por cortejar limeñas, se quedó lejos de ser aquel delantero titular que necesitaban los íntimos, por lo que un criticado Hernán volvía a asumir la delantera blanquiazul. Con el nuevo DT Mauricio Larriera, Alianza Lima consiguió buenos resultados en altura, donde otra vez Barcos se convirtió en el goleador, pero los puntos perdidos en casa le costaron el salir campeón del torneo Clausura, trofeo con el que se alzó Universitario. El panorama era de cine, pues la final sería un clásico después de años. Alianza con la opción de convertirse en tricampeón y la U con chances de aguarle la fiesta. El partido de ida se jugó en el Monumental y la mano de Fossati fue clave. Se notaba claramente cómo Universitario era un equipo automatizado y con todos sus titulares en buen nivel, mientras que Alianza no mostraba una idea de juego ni tampoco contaba con sus jugadores claves en buen nivel físico. Pese a avasallar tácticamente, Universitario solo consiguió un gol de penal, y en una de las últimas jugadas del partido, Gaby Costa, que no había aparecido en el torneo Clausura, anotó el empate para los intereses aliancistas. El panorama se oscureció para los cremas, puesto que ahora tocaba cerrar en Matute, pero el DT Larriera decidió realizar un experimento y lanzar al campo una formación espejo, cosa que le costó caro, pues apenas inició el encuentro, Edison Flores anotó para los cremas, y durante todo el partido quedó en evidencia que los jugadores aliancistas no estaban acostumbrados al esquema. El 2-0 lo sentenció Horacio Calcaterra, con un golazo, dejando una de las postales más tristes para los aliancistas y de las más felices para Universitario. A raíz de este partido también se empezó a cuestionar el rendimiento de Hernán en los clásicos, pese a haber anotado 17 goles en el torneo 2023. Para la temporada 2024 se apostó nuevamente por Pablo Sabac, sabiendo que tenía un problema con las lesiones, e incluso Alianza Lima planeó usar la misma formación con la que Universitario jugó en 2023. Esta vez los nombres contratados fueron cuestionados por la hinchada. Algunos de ellos sí pudieron demostrar, pero otros simplemente no resaltaron. Para inicios de campaña, Hernán Barcos se tatuó el logo de Alianza Lima en el brazo, afirmando que llevaría al club grabado en su piel, y en la presentación del equipo, el aplausómetro se cayó totalmente cuando el público escuchó el nombre del pirata. Pese al fatídico desenlace de la anterior campaña, el pueblo aliancista había elegido a su héroe nuevamente. Parte de la planificación aliancista tenía a Barcos como suplente, debido a que ya contaba con 39 años y los delanteros titulares serían Pablo Sabac y Cecilio Waterman. Pero adivinen qué, el colombiano nuevamente se lesionaría, lo que le costó pasar del jeque a Tobillito Sabac.
Alianza Lima no tuvo una buena apertura, perdiendo puntos claves y también los partidos ante Cristal y la U. Asimismo, Hernán Barcos no gozaba con el mismo ritmo de temporadas anteriores, por obvias razones, pero ese año por fin conseguiría anotar en Copa Libertadores, contra Colo-Colo, donde atrajo el balón con la cara como si se tratara de Magneto, y un cabezazo contra Cerro Porteño. Pese a competir de forma más pareja, Alianza Lima no clasificó a fase de grupos y perdió el torneo Apertura. Empezando el Clausura, el cuadro cayó derrotado ante la U en el Monumental, lo que marcó la salida de Alejandro Restrepo del cargo, y le tocó asumir a Mariano Soso. En un panorama donde trajeron otra vez delanteros para reemplazar a Barcos, ni Sabac, ni Waterman, ni Yerel de Santis, ni tampoco Matías Zúcar lograron hacerse cargo, por lo cual al Pirata solo le quedó asumir el titularato y decir: "Oh shit, here we go again". El 9 de Alianza Lima nuevamente fue el goleador de su equipo con 14 tantos en el torneo local, cerrando una vez más las bocas de quienes lo juzgaban por su edad. No obstante, los blanquiazules perdieron la opción de disputar por segundo año una final contra Universitario, cayendo derrotados contra Cusco FC en condición de local, partido que justamente el Pirata no disputó por una lesión, así consiguiendo los cremas su bicampeonato. A finales del año pasado, Hernán Barcos dio a conocer a través de su Instagram una noticia que entristecería al pueblo aliancista y que seguro a sus críticos los alegraría. El delantero anunciaba el 2025 como su última temporada en el fútbol profesional. Alianza Lima, debido a la derrota contra Cusco FC, quedó en la cuarta posición del acumulado, viéndose obligado a disputar la fase pre-Libertadores, situación que disgustó a los hinchas y que les bajó las esperanzas al darse cuenta que si derrotaban a Nacional de Paraguay, se enfrentarían a Boca Juniors. Con un panorama complicado de cara al 2025, José Bellina reemplazó a Marioni en el cargo de gerente deportivo, pero asimismo nombró a Franco Navarro como director deportivo, y fue el mismo Navarro quien decidió contratar a Néstor Gorosito como DT. Ni bien circularon los malos resultados del Pipo en sus anteriores campañas, el pueblo aliancista se volcó contra la decisión. Esto se acentuó más cuando Dorregaray Flavio Azaro se dio un festín por medios peruanos sentándose a desmeritar al Pipo. Pese a todos estos factores, Alianza Lima logró concretar un mercado de traspasos decente, teniendo en cuenta el presupuesto de este año y asimismo obtener buenos resultados en la pretemporada. Misma pretemporada donde todo hacía indicar que nuevamente Barcos sería el delantero suplente, asumiendo la titularidad Paolo Guerrero. En el primer partido oficial del año, Alianza tendría que enfrentarse a Nacional de Paraguay en condición de visitante. Los paraguayos rápidamente encontraron el gol durmiendo a los íntimos, aunque el trámite del partido fue totalmente diferente, pues los dirigidos por Gorosito dominaron el encuentro, mostrando bosquejos de lo que más adelante les ayudaría a avanzar de fase. Pese al dominio, el gol no llegaba por ningún lado, y Paolo tuvo que ser sustituido por una lesión. Es ahí donde Barcos entra, y tras un tiro de esquina, el Pirata conectaría de cabeza un balón que impactó en el brazo del defensor de Nacional. La jugada era dudosa, pero el árbitro decidió cobrar penal, mismo penal que fue convertido en gol por Barcos, empatando el partido a último minuto y dejando la llave servida para cerrar el Matute. En el partido de vuelta, a pesar de que Alianza consiguió ponerse en ventaja a través de Kevin Quevedo, el conjunto paraguayo empató con un golazo. El viejito, como le dicen actualmente a Barcos, no se quedó con los brazos cruzados y empezó a ganar los duelos aéreos tanto cabeceando como recepcionando y descargando para el veloz Eric Castillo, y sería fruto de esta combinación donde nacería el segundo gol blanquiazul. El extremo ecuatoriano, tras desbordar, centraría, llegando el esférico a los pies del delantero argentino, brindando calma al equipo que luego encontraría el tercer tanto otra vez con Quevedo. Así Alianza pasaba a la fase 2, donde se toparía con uno de los retos más grandes de su historia: eliminar a Boca y dejarlos sin competencias internacionales. Como era de esperar, la prensa argentina minimizó a los dirigidos por Pipo Gorosito. Asimismo, los medios peruanos veían como una misión difícil, si no imposible, conseguir el resultado a favor. Al llegar el día del partido, el baldazo de agua fría fue para los bosteros, con un gol tempranero de Pablo Cepelini que volvió loco a Matute. Por su parte, el protagonista de esta historia nuevamente jugó un partidazo, ganándole el duelo a los defensores de Boca en varias ocasiones. Los mismos narradores argentinos quedaron sorprendidos por la capacidad de Hernán, que a sus 40 años seguía rindiendo en un partido de alta intensidad. El Pirata tuvo la oportunidad de meter el 2-0, pero como pocas veces falló, tirando al cuerpo de un Marchesín inspirado.
La alegría se mezcló con incertidumbre, ya que Alianza había conseguido una gran victoria de local, pero tenía la difícil tarea de sentenciar el partido en la Bombonera. Nuevamente los medios argentinos veían a Boca como candidato a remontar la llave y pasar de fase. Asumiendo el foco de la prensa, Néstor Gorosito decidió dar declaraciones polémicas antes del partido, asegurando que la Bombonera es un estadio que no tiembla. Los blanquiazules, en esta ocasión vestidos de blanco, tenían que demostrar en la cancha lo que su director técnico había declarado, y como es de costumbre, la motivación previa la dio el capitán del barco. El partido arrancó. Boca había salido como un vendaval dispuesto a empatar el partido rápidamente y lo consiguió. No a través de un jugador, sino con un autogol de Miguel Trauco. La Bombonera estalló de gritos. El panorama se volcaba en contra de Alianza con solo haber iniciado el encuentro. Momentos donde es difícil mantener la calma y momentos que están diseñados para líderes dentro del campo. Eric Castillo, gracias a su potencia, consiguió un tiro libre en el extremo derecho. La falta sería cobrada por el 10 Pablo Cepelini, quien se entró en un punto estratégico del área y tras una cortina astuta de Renzo Garcés, logrando bloquear a Marcos Rojo y Luis Advíncula, el Pirata se elevó en Buenos Aires para conectar con un testazo al que Marchesín no logró llegar. Ese líder que necesitaba Alianza Lima volvió a aparecer para poner a gritar a los 2000 hinchas grones que estaban en el estadio y a todos los que lo estaban viendo por televisión. En su celebración reflejó lo que cualquier hincha estaba sintiendo en ese momento: ilusión. Sin embargo, el partido era largo. Un Boca Juniors desesperado por ganar optó por la técnica secreta en situaciones como esta: tirar centros a lo loco, y de tanto intentar, lo consiguieron. Kevin Zenón empató la llave en el segundo tiempo. Los ánimos del partido se calentaron. Hernán Barcos fue sustituido por Paolo Guerrero, nuevamente saliendo como la figura aliancista y otra vez recibiendo el cumplido de los narradores. El encuentro se extendió hasta la tanda de penales. Uno de los mejores ejecutores de Alianza ya no se encontraba en el terreno de juego, pero otro referente aseguró ese siempre difícil primer tiro. Tanto los íntimos como los bosteros anotaron sus 4 primeros disparos. Pablo Lavandera con gran frialdad definió el quinto, que dejaba toda la presión en Alan Velasco. El valorizado en 10 millones pateó, pero su remate fue contenido por Guillermo Vizcarra. La Bombonera se silenció, a excepción de los aliancistas que se encontraban en el estadio y los jugadores que se encontraban celebrando. Nuevamente el capitán aliancista derramaba lágrimas por haber conseguido una vez más marcar un momento que quedará en la historia aliancista. Pero el gran momento de Barcos no solo se quedaría en Argentina, pues le quedaban 2 últimos partidos para conseguir la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta vez el rival era Deportes Iquique de Chile. El partido de ida fue disputado en tierras chilenas. Los dirigidos por Pipo dominaron el primer tiempo, donde nuevamente tras un centro de Kevin Quevedo, el Pirata marcó el gol inicial para la alegría blanquiazul. El segundo fue una pinturita del ecuatoriano Castillo. El descuento de los chilenos, para variar, sería un autogol de Carlos Zambrano. Otra vez el conjunto peruano debía asegurar la llave en Lima. Con una última arenga, Barcos junto con sus compañeros saltaron al campo de juego, donde un también destacado Quevedo anotaría el único tanto del encuentro, sellando la clasificación de Alianza Lima. Los blanquiazules lo habían conseguido, Pipo lo había conseguido, Barcos lo había conseguido. Aún faltando el resto de la temporada, lo realizado por el Pirata hasta el momento es admirable, convirtiéndose en el goleador de la fase previa con 4 anotaciones. Sumado a esto, Hernán ha sido el goleador del equipo íntimo 4 años consecutivos, elegido mejor jugador del torneo tanto en 2021 como en 2022, años en los que salió bicampeón. Aparte, es el máximo goleador extranjero en la historia blanquiazul y ocupa el puesto 10 de goleadores en general. Con su actuación en Copa Libertadores no solo cayó a los que decían que no rendía en competencia internacional, sino que acortó distancias en la tabla de goleadores de Alianza Lima en esta competición, con un total de 6 anotaciones, quedando en 7ª posición detrás de grandes nombres como Teófilo Cubillas, Guillermo La Rosa o Aldir Sáenz, entre otros. Pero muy aparte de las estadísticas y de los trofeos, Hernán ha sido ese líder dentro y fuera del campo que necesita cualquier club grande, siendo en varias ocasiones el portavoz del club al momento de convencer a los jugadores para que firmen por el cuadro victoriano, asimismo ayudando a que la convivencia del plantel sea más unida. No solo es el capitán, sino también un amigo que admiran y respetan. Gran prueba de esto es Billy Vizcarra regalándole los mismos guantes con los que atajó en la Bombonera.
El delantero ha sido por 3 años seguidos el más aclamado en las presentaciones del plantel victoriano, incluso por encima de grandes figuras como Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán o el mismo Paolo Guerrero. Ese clamor que le entrega la hinchada lo devuelve firmando camisetas, tomándose fotos y hasta realizando obras de caridad. La ayuda hacia la institución que defiende no solo se queda en la plantilla masculina, sino también se involucra en motivar y apoyar a la categoría femenina. Cada año que pasa, han dudado de su posición en la historia del club, y cada año que pasa, él mismo se encarga de aclarar las cosas, para que se concrete una decisión final. Si es que Barcos no ha hecho ya los méritos suficientes para ser considerado un ídolo de Alianza Lima, es casi seguro que este año los terminará de hacer.